53 en la mañana, hablemos ahora del COVID, las últimas informaciones. Nos acompaña el doctor José Antonio Cisneros. Doctor, bienvenido, gracias. Buenos días, Félix Guillermo. Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Muy gracias. bien, encantado de tenerlo. Empezamos el día de hoy hablando, doctor, hay toda una serie de estados que están retirando las restricciones del COVID-19. Sin embargo, los CDC siguen diciendo que esto es muy pronto para hacerlo. Lo ha dicho, por ejemplo, la directora de los CDC. Hablamos de varios estados, ahí está California, Delaware, Nueva York. Se espera que la gobernadora levante hoy precisamente toda una serie de requisitos estrictos para las empresas sobre el COVID-19. ¿Le parece muy pronto esto? Depende de la situación de cada estado y del número de casos y de la prevalencia del virus en cada estado. En Estados Unidos es un país muy heterogéneo. Hay estados donde hay muy bajo número de casos, por lo tanto muchas de las restricciones se pueden eliminar sin mayores consecuencias. Hay estados que por la afluencia de turistas, llegada de extranjeros, etcétera, deberían ser más cautelosos. En todo caso, pues bueno, el virus Omicron, que es el que está ya prácticamente ocupando la casi totalidad de los escenarios de infección, ha resultado, como ya ustedes saben, menos severo en términos de enfermarse a la gente a nivel de requerir hospitalización. Los números de casos están bajando en casi todos los hospitales. Y de tal manera que yo sí creo que se pueden empezar a liberar muchas de estas restricciones, que obviamente no solamente no son muy populares en ciertos sectores de la población, sino que afectan la economía de muchos pequeños y medianos negocios, ¿no? Claro, y hablando del número de casos, en el mundo hubo un descenso de 17% en la última semana, eso por supuesto es positivo, 50% en Estados Unidos, y las muertes han descendido un 7% en todo el mundo según números de la Organización Mundial de la Salud. Le quería preguntar sobre otro aspecto, la variante Omicron, más contagiosa, menos letal, lo hemos hablado desde el principio. Sin embargo, recuerdo haber tenido esta conversación. Había una gran preocupación de que podía afectar a los más pequeños, sobre todo por el tema de las vías respiratorias superiores que afecta más a los niños. Y esto nos ha llevado ahora a algo que es la enfermedad de Krupp. ¿Qué es exactamente esto y cómo afecta a los más pequeños? Bueno, es un proceso inflamatorio alto que bloquea la vía respiratoria y produce pues una disnea que puede en un momento dado producir la muerte, ¿no? Ahora, lo que pasa es que el número de casos ha sido muy poco, y es difícil cuando se tiene un problema de este tipo, que también ocurre por otras razones que no es el coronavirus, establecer realmente si eso es a consecuencia del coronavirus o es algo coincidental. No sé si me explico. Sí, Normalmente hay un cierto grupo de la población que va a tener el desarrollo de estos procesos respiratorios obstructivos. Claro. Que bloquean, se producen unas membranas que no dejan que el flujo de aire pase por la garganta, ¿no? Y ahora, evidentemente, en una situación ahorita donde todo el mundo se está contagiando del Omicron, pues va a haber muchas personas donde van a coexistir las dos cosas. Pero yo no he visto todavía específicamente que haya una advertencia de que el coronavirus, y en este caso el Omicron, produce en particular eso en la mayoría de los niños, ¿no? En los niños se está comportando muy como en los adultos. Produce un catarro, un malestar general, y luego los niños toleran muy bien este proceso. Claro, no estamos hablando de los niños pequeños, al menos de un año, ¿no? Ya eso es otra cosa. Claro. Doctor, no sé si tiene tiempo, me gustaría ver si nos puede esperar. Tenemos que ir a cumplir con unos compromisos comerciales, pero hay varios temas que nos gustaría también hablar con usted, como por ejemplo Johnson & Johnson ha detenido ahora la producción de vacunas. Podríamos analizar un poco qué hay detrás de esto. ¿Puede esperarnos un par de minutos? Sí, no hay ningún problema. Vamos a la pausa. Gracias. Escuchando Caracol 1260, ahora también por 94.3 del FM. 94.3 del FM. Somos Miami. Somos Miami. Patrocinado por GPay. Cada caso es diferente y no es garantía. Hacer una demanda falsa es un crimen.
Después de un accidente de auto, o de un accidente como peatón o ciclista, o si te chocó un camión y te lastimaste, o si tuviste un accidente en el trabajo, todo se vuelve confuso. Llama a los defensores al 1-800-713-1111. Nuestros abogados tienen muchísima experiencia en casos como el tuyo y saben cómo luchar para que nadie te saque ventaja y todo te sea bien claro. Y porque nuestra misión es defenderte para que el proceso legal no te sea confuso, te ayudamos con tu consulta a las 24 horas todos los días. Si necesitas dinero porque te chocaron, nuestros abogados lo hacen simple para ti y luchan para conseguirte el pago de todos tus gastos médicos y tus salarios perdidos, el arreglo de tu auto y una fuerte compensación de dinero. Tu consulta es gratis, así de simple, sin confusiones. Los defensores, 1-800-713-1111, 1-800-713-1111 y problema resuelto. Una noche más con Ulises y Taimi. Con música, entrevistas y mucho más. Una noche más. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche en Radio Caracol 1260 AM. Una noche más con Ulises y Taimi. Si tiene más de 65 años, frene, alivie o elimine sus dolores de espalda, rodillas y hombros en Santos Medical Center. Los profesionales contra el dolor. 305-424-2116. 424-2116. Tu salud comienza aquí. WSUA 1260 AM Radio Caracol. Somos Miami. Somos Miami. Hoy por hoy, información, análisis, entrevistas y debates con expertos conocedores de la actualidad. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, en esta tu emisora. En esta tu emisora, Caracol 1260. 10 en punto de la mañana, sigue con nosotros acompañándonos, nos estuvo ahí esperando el doctor José Antonio Cisneros. Estamos hablando de las últimas informaciones con relación al COVID. Gracias, doctor, por seguir con nosotros. Estuvimos hablando anteriormente de muchos estados están levantando restricciones, dábamos una serie de números de lo que está ocurriendo, números positivos, de descensos en comparación a casos, a hospitalizaciones, a muertes también, fallecimientos, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Suecia eliminó las restricciones vigentes por la pandemia del COVID, se une de esa forma a Dinamarca, ¿no?, que fue el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones. Eso fue el pasado 1 de febrero. O sea, literalmente ya no consideran el COVID-19 como una enfermedad crítica para la sociedad. Doctor, hablamos también del Omicron anteriormente, del tema de las vías respiratorias superiores que afecta más a los pequeños. Quería hablar de Johnson & Johnson. Detuvo la producción de vacunas. Se sabe que es temporal, pero se han trascendido las causas. ¿Ha habido algún tipo de problemas con la vacuna de Johnson & Johnson? ¿Se han superado? ¿Se han solucionado? Bueno, la vacuna de Johnson & Johnson, la principal entusiasmo con esta vacuna era que era de una sola dosis, claro, y no necesitaba una cadena de frío tan complicada para transportarla en grandes cantidades a sus sitios de administración. De tal manera que fue vista como un excelente recurso para algunas áreas aquí en los Estados Unidos por el hecho de que era una sola dosis, y sobre todo para países del tercer mundo, ¿no?, donde era difícil transportar, además que no había muchos lotes de vacunas disponibles de Johnson, de Moderna o de Pfizer para estos países, ¿no? Sin embargo, en la práctica, ya una vez que empezó a ser utilizada, yo no sé si recuerdas que hubo una gran preocupación porque empezaron a producirse un número de casos de mujeres que desarrollaban trombosis venosa a nivel de los senos venosos cerebrales, ¿no? Eso al principio alarmó, aunque no se ha hablado más de eso, por lo que presumo que fue simplemente una cuestión circunstancial asociada a otros problemas, pero que inmediatamente se asoció a la vacuna y eso generó mucho pánico. Pero por otro lado, la eficacia de la vacuna de Johnson & Johnson nunca ha sido tan buena como las de Pfizer y la de Moderna. Entonces, en ese sentido, pues, muchos médicos han preferido recomendar a sus pacientes las vacunas de mRNA y no utilizar la vacuna de Johnson & Johnson, que es una vacuna que utiliza un virus como vector, es decir,
el código genético para producir la reacción inmune va contenida en un virus. Y eso pues ha traído problemas no solamente con esa vacuna, sino con las vacunas de Oxford, las de AstraZeneca, e incluso la vacuna Sputnik, que utiliza la misma tecnología de vector viral. Esos son virus de chimpancé que se utilizan como mecanismo para llevar el efecto de la proteína inmunogenética al organismo, y de una u otra manera eso ha producido cuadros alérgicos en algunas personas. Ya, las otras dos, por supuesto, son, lo hemos mencionado varias veces, con el ARN mensajero, totalmente diferente a lo de Johnson & Johnson, que para muchos se ha quedado rezagada, ¿no? En cuanto a la relación con sus rivales en Moderna, Pfizer, desde el punto de vista de efectividad. Y si vemos los números de la cantidad de vacunas, de dosis que han sido inoculadas con las tres, Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer, vemos que Johnson & Johnson ha quedado un poco atrás en todo esto. Por otro lado, hay la sensación de que en muchos países del mundo ya estamos al final de esta pandemia. Y como siempre en casi todos los países hubo una gran proporción de gente que no se vacunó y que ahora está siendo infectada con el Omicron y están adquiriendo inmunidad por vía de la infección, pues se piensa que si de esto seguir así y no producirse una nueva mutación, eventualmente esto va a quedar a nivel endémico y probablemente va a haber menor demanda para este tipo de vacunas en general, ¿no? Incluso la vacuna que está prevista por parte de Pfizer para ser utilizada exclusivamente con Omicron, estaría también probablemente cuestionado su fabricación en cantidades enormes, puesto que ya vimos que muchísima gente que está vacunada con la vacuna anterior puede tolerar perfectamente la infección con el Omicron, y mucha gente se está infectando y adquiriendo una inmunidad que, según los estudios del mismo CDC, ha demostrado que es tan buena como la que se adquiere con la vacuna. O sea que si usted sufre el Omicron y el COVID por Omicron y lo pasa sin mayores problemas, usted queda inmunizado tan efectivamente como si se hubiera vacunado. Claro. Doctor, ya la tasa de positivo de los últimos 7 días del condado Miami-Dade está a 15%, pero como hemos mencionado, se espera que para la semana de Spring Break, ¿no?, donde tenemos tantos turistas y los niños van a viajar, los padres también, se espera otro nuevo problema con la tasa. Esperamos que los casos suban otra vez. Muchas personas ya, como estabas mencionando, tienen la vacuna, han tenido algún tipo de variante. ¿Qué nos puede decir sobre el futuro de esta variante? Y también las personas que en este tiempo, en esta época, están cogiendo el flu y o se le está complicando con el coronavirus o están enfermos con el flu. Sí, pero la gran mayoría de las personas vacunadas con sus 3 dosis tienen bastante protección. Tú hablas aquí con los médicos, yo ya tuve oportunidad de hablar con uno y me dijo que la mayoría de las personas que están hospitalizadas son personas que no estaban vacunadas o tenían una sola dosis. Cuando tienen las 2 dosis o el booster, prácticamente nadie se complica por esta variante, ¿no? Y incluso es la arma que surgió hace un par de semanas con la aparición de la variante BA.2, que es una variante del mismo Omicron, ha mostrado que aunque es más infecciosa, no es más severa. O sea que, por ejemplo, las autoridades holandesas han resuelto quitar todo tipo de restricciones impuestas por el COVID, y aún así lo están haciendo en el medio de una oleada altísima de casos de Omicron en Holanda. Lo están haciendo porque el planteamiento de los epidemiólogos de este país es que ellos pretenden llegar a alcanzar la inmunidad de rebaño por la vía de la infección y no comprometer las actividades económicas y sociales, imponiendo medidas que claramente no están funcionando en muchos países, ¿no? Es que la variante Omicron es extremadamente infecciosa. Entonces, realmente no tiene mucho sentido una comunidad donde tú tienes un virus actuando que infecta a mucha gente, pero que no los enferma severamente, tener a todo el mundo bloqueado en su casa sin poder ir a trabajar y sin poder salir. Fíjate que incluso en algunos países han reducido el número de 5 días de cuarentena a 3 días de cuarentena si tú no tienes síntomas, porque
porque es que mucha gente está saliendo positivo sin síntoma alguno. Claro. Bueno, doctor, gracias por estar con nosotros. Siempre es un placer. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. 18 minutos en la mañana.